Preguntas y respuestas con algo de ciencia. Hablaremos acerca del meteorito de Chicxulub, Yucatán, México, y los mayas. Primera de 3 partes. ¿Quiénes fueron los mayas? Lo que se sabe de los mayas es que esta civilización verdaderamente genial habitó en la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y en el comprendido por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3.000 años, de 2100 a.C. hasta 900 después de Cristo. Actualmente se dice que también habitaron la mitad sur de lo que ahora es Estados Unidos, pero las investigaciones académicas autorizadas no lo han confirmado, por lo que parece tratarse de publicidad turística. ¿Tuvieron conocimiento los mayas del cráter hecho por el meteorito que cayó en Chicxulub, estado de Yucatán, México? Sí tuvieron conocimiento de la existencia de ese cráter y lo utilizaron para beneficiar los asentamientos que habitaron. ¿Cómo se descubrió el cráter que dejó el meteorito que impactó en la costa de Chicxulub, Yucatán, México? En 1978, 2 geofísicos norteamericanos trabajaban para la empresa paraestatal denominada Pemex, como parte de una prospección magnética aérea del Golfo de México, al norte de la península de Yucatán. Su trabajo consistía en utilizar datos técnicos para estudiar posibles localizaciones o yacimientos con la finalidad de extraer petróleo. En dicho trabajo, uno de los investigadores encontró un enorme arco subterráneo con una simetría casi perfecta y con la forma de un anillo que medía alrededor de 90 kilómetros de radio. Entonces consultó un mapa gravitatorio de Yucatán que se había hecho 18 años antes, en 1960. Esta información se mantuvo oculta 12 años. ¿Qué otros datos confirmaron la caída de este meteorito? En 1990, un periodista norteamericano informó del descubrimiento previo de un posible cráter de impacto. Luego, varios investigadores se pusieron de acuerdo e hicieron públicas las muestras ocultas que claramente eran de material de impacto de un asteroide. En un trabajo de 1991 fueron descritas las características geológicas y la composición de la estructura de impacto. Sobre el cráter se encuentran capas de roca caliza que alcanzan casi 1000 metros de espesor. Las dataciones más antiguas de estas rocas sitúan su formación a partir del periodo Paleoceno, que es la primera etapa de la era terciaria, el cual abarca 7 millones de años. Desde hace 75 millones de años hasta hace 58 millones de años.
Bajo estas capas hay más de 500 metros de vidrio y brechas de composición volcánica con aluminio, sodio y calcio. Estas rocas ígneas de tipo volcánico con aluminio, sodio y calcio fueron encontradas únicamente en la supuesta estructura de impacto. De manera similar, se encontraron grandes cantidades propias de rocas fundidas por esa colisión. ¿A qué conclusiones llegaron estos expertos? Que se trataba de una formación de impacto. También fue descubierto otro arco en la península cuyos extremos apuntaban hacia el norte. Comparando los dos mapas, se encontró que los dos arcos formaban un círculo de 180 kilómetros de diámetro, cuyo centro se encontraba en el mar cerca del puerto de Chicxulub, en el estado de Yucatán, México. A partir de esto se tuvo la seguridad de que la formación había sido creada por un cataclismo meteórico en la historia geológica. ¿Qué más se descubrió en el cráter dejado por el impacto del meteorito? A lo largo del borde del cráter se descubrieron agrupaciones de cenotes que llevaron a la conclusión que hubo una cuenca de agua dentro de la estructura durante la era terciaria, después del impacto. Se planteó la hipótesis de que las aguas subterráneas de esta cuenca disolvieron la caliza y crearon las grutas y cenotes que se encuentran hoy bajo la superficie de la península de Yucatán. En 1996, un equipo de investigadores de Estados Unidos, estudiando imágenes de satélite de la región, descubrió un anillo de cenotes cuyo centro se ubicó en el poblado de Chicxulub, que correspondía con el que anteriormente se había descrito. Se creía que los cenotes habían sido provocados por el hundimiento paulatino de la pared del cráter de impacto. Pruebas más recientes sugieren que el cráter real mide 300 kilómetros de diámetro y que el anillo de cenotes, cuya longitud es de 180 kilómetros, no es más que una pared interior del cráter, anillo hecho por el ser humano y no por la naturaleza. Fueron los mayas quienes hicieron el anillo de cenotes. ¿De qué tamaño era el meteorito que cayó en Chicxulub, Yucatán, México? Se estima que el tamaño del bólido era de unos 10 kilómetros de diámetro y se calcula que el impacto pudo haber liberado unos 400 zetajulios o 400,000 trillones de julios de energía, equivalentes a 100 teratones de trinito tolueno o 100 billones de toneladas de TNT. Se estima que el impacto de Chicxulub fue 2 millones de veces más potente que la bomba del SAR, el dispositivo explosivo más potente creado por el hombre, jamás detonado, con una potencia de 50 megatones o 50 millones de toneladas de TNT y 3 millones de veces más potente que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo fue que los seres vivos se extinguieron con el impacto del meteorito? El impacto causó algunos de los gigantescos tsunamis de la historia de la Tierra. Una nube de polvo, cenizas y vapor extendieron el diámetro y área del cráter cuando el meteorito se hundía en la corteza terrestre en menos de un segundo.
El material excavado junto con trozos del asteroide fueron eyectados a la atmósfera por la explosión, se calentaron hasta convertirse en cuerpos incandescentes que luego entraron de nuevo a la propia atmósfera terrestre, quemándola y provocando incendios globales. Mientras tanto, enormes ondas de choque causaron terremotos y erupciones volcánicas globales. La emisión de polvo y partículas cubrieron la superficie entera de la Tierra durante 20 años, creando un medio de vida difícil para los seres vivos. La producción de dióxido de carbono provocada por el choque y por la destrucción de rocas carbonatadas causó un dramático efecto invernadero. Otra consecuencia del impacto fue que las partículas de polvo de la atmósfera impidieron que la luz solar llegara a la superficie de la Tierra, disminuyendo la temperatura drásticamente. La fotosíntesis de las plantas quedó interrumpida, afectando a la totalidad de la red trófica, cadenas alimentarias y seres vivientes. Sin vegetación no puede haber vida. Continuaremos. Muchas gracias.